El Rey 360, One America, Easy Computers y Multiservicios se complacen en presentar tu programa Ser Ciudadano todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bienvenidos. Bueno, en este día queremos compartir algunas cosas que queremos desmitificar, o que en nuestra comunidad a veces, por la falta de información, a veces existen algunos mitos que debemos de quitar. Y una de las cosas que, por ejemplo, en este día vamos a ver precisamente una pregunta que habla sobre el servicio selectivo en los Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las pólizas actuales del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno federal? Obviamente, porque estas son pólizas federales que son fundamentales y que también son válidas en los 50 estados de los Estados Unidos y también en sus territorios. Entonces vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre aquellas cosas que, por ejemplo, pues una cosa bien importante, ¿no? Que todos los que vivimos en los Estados Unidos no olvidamos y que debemos, precisamente cuando tenemos que llenar nuestra declaración de impuestos. Parte fundamental en los Estados Unidos y que todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos que hacer. Entonces vamos a hablar de eso. También vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles son algunos de los beneficios que usted como ciudadano de Estados Unidos puede hacer o qué peticiones puede usted hacer. Nuevamente aquí estamos recomendando cosas, pero también les queremos compartir con ustedes que a veces hay casos particulares de persona a persona y entonces es recomendable que usted, si su caso es un poco, digamos, no complicado, pero que se requiere a un consejo legal, entonces es necesario ver un abogado que sea de inmigración, precisamente porque ellos son los especialistas y conocen precisamente cómo funcionan las leyes de inmigración, que las leyes de inmigración varían bastante y cambian bastante. Entonces es recomendable también ver un abogado y presentarle el caso que tiene uno particular. Bueno, nuevamente, vamos a empezar. Si usted se hace ciudadano de Estados Unidos, ¿a quién usted puede hacer petición? Ya sea un familiar. Bueno, de acuerdo a las pólizas de migración, usted puede hacer la petición para el esposo o para la esposa, para un hijo menor de 21 años, y también para un hijo no casado de 21 años o mayor, o también para un hijo o hija casada de cualquier edad. También puede ser que usted haga la petición para un hermano o hermana que sea mayor de 21 años. Y también, obviamente, por el padre y la madre de uno. Estos son algunos de los beneficios que usted tiene como ciudadano de Estados Unidos. Y entonces, pues, si usted está en esa situación, pues, es recomendable que se haga ciudadano. Y también el trámite y el proceso es más corto. Pero también, nuevamente, recomendamos que de acuerdo a las circunstancias usted también tiene que pedir el consejo de un abogado, precisamente de inmigración, porque las circunstancias varían y también obviamente que las leyes varían de acuerdo a las circunstancias. Bueno, pues muy buenos días nuevamente, y también si usted tiene una pregunta allí que nosotros pudiéramos contestársela, pues con mucho gusto aquí se las contestamos. Y también si no sabemos la pregunta, pues buscaremos la información adecuada y precisa para la pregunta que tenga usted. Bueno, me gustaría empezar precisamente con esa pregunta que dice, ¿verdad? Fácil y sencilla. Voy a empezar con las preguntas que vamos a repasar este día, el trasfondo histórico, y entonces pues vamos a ir entendiendo exactamente las preguntas. La primera pregunta que quisiera preguntarles a ustedes y que quisiera yo repasar con ustedes es la siguiente. Dice, when is the last day you can send in federal income tax forms? Nuevamente la voy a repetir para que de esa forma usted se vaya familiarizando con esta pregunta. When is the last day you can send in federal income tax forms? Y esto, ¿verdad?
Yo creo que todos no la sabemos porque cada año, sin falta, tenemos que estar listos para la fecha. Bueno, ¿cuál es la traducción en el español? ¿Cuándo es el último día que nosotros podemos mandar nuestra declaración de impuestos, ya sea federal, y a veces también a federal, estatal o local? Y eso es precisamente que hasta lo marcamos y ese día hasta el correo en los Estados Unidos alargan las horas y entonces de acuerdo a cómo ese día es fundamental. ¿Y qué día es? Pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Abril 15 o April 15. La siguiente pregunta que quisiera repasar con ustedes es la siguiente. When must all men register for the Selective Service? Nuevamente voy a repasar. When must all men register for the Selective Service? Y la traducción es cuando todos los varones se deben registrar para el servicio selectivo. Entonces hay dos posibilidades. Y usted obviamente que se va a aprender una. La primera es a age 18. Between 18 and 26 years old. Y entonces esta pregunta quisiera yo explicarla porque en nuestra comunidad hay un poquito de confusión. La pregunta es cuándo todos los varones se deben registrar para el servicio selectivo y la respuesta puede ser a la edad de 18 o entre 18 y los 26 años. Bueno, de acuerdo a las nuevas pólizas federales, dice lo siguiente, que todos los varones que viven en los Estados Unidos entre 18 y 26 años se deben registrar para el servicio selectivo. Y también dice las nuevas pólizas que no necesariamente el varón tiene que ser legal en los Estados Unidos. En otras palabras, aquellas personas que no tienen documentos, varones, entre esa edad, de acuerdo a la ley, dice, la ley precisamente del servicio selectivo, dice que se tienen que registrar. Ahora la pregunta es esta, y el mito es esto, ¿no? Quisiera desmitificar dos mitos que salieron no sé de dónde, y uno de los mitos es, ¿qué pasa si me registro con el servicio selectivo? Bueno, y muchos se espantan, dicen, no, pues lo que sucede, que entonces van a tener mi nombre, van a tener mi domicilio, y entonces algo me puede ocurrir. Pues no, damas y caballeros. Si eso ocurriera, entonces el servicio selectivo no tiene ningún derecho legal de dar esa información a otras agencias federales de los Estados Unidos. Sería una contradicción, porque está diciendo la ley de los Estados Unidos del servicio selectivo, ley federal, que los jóvenes, no importando su estatus legal, tienen que registrarse para el servicio selectivo. Entonces, nuevamente repito esto, la agencia del servicio selectivo no tiene el derecho de compartir esa información con ninguna institución federal de los Estados Unidos. También, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque, por ejemplo, para los jóvenes que van por ejemplo, que van a ir a un colegio comunitario o también a una universidad, para que puedan recibir esta ayuda federal o estatal, es un requisito del Estado y también federal de que se tienen que registrar con el servicio selectivo. Y otra de las cosas, que es un mito, y dice, ¿qué pasa si me registro? Y entonces el temor dice, no, pues me van a llevar a la guerra. No, lo que sucede y lo que pasa es que anteriormente, sí, así era. Y eso ocurrió precisamente, por ejemplo, durante la guerra de Corea, que existía ¿cómo se dice? De registrar a los jóvenes y entonces hacer como un draft, se dice en inglés. Entonces, sí, servían su servicio militar y pues sí, estaba la guerra y tenían que ir. Pero ahora, en este tiempo, en la época que nosotros estamos viviendo, precisamente en el 2011, eso no es así. Simplemente se registran para, pues, ¿cómo poder decir? Sí hay una guerra tremenda, pero pues, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial recordemos que había dos frentes. Los Estados Unidos estaba peleando en Europa y también en el Pacífico, y entonces, pues obviamente que era una guerra tremenda, una guerra mundial, en que
duró 5 años la guerra, entonces, pues el ejército de los Estados Unidos no era suficiente para poder combatir en los dos frentes. Eso es una de las cosas que quisiera yo compartir con ustedes, y que si ustedes tienen preguntitas sobre esto, ¿dónde encontrar las formas o los formularios? ¿Cómo lo puede uno hacer? Si tienen esas preguntitas, y si usted quiere saber, pues eche una llamadita aquí, ¿verdad? Y recuerde, que no haya el temor de que dicen, bueno, se los van a llevar. No, le voy a decir a mi hijo que no se registre porque se lo llevan a la guerra. Bueno, tenemos un corte comercial y volvemos si usted tiene una preguntita por ahí. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. No estoy pidiendo que me des tu amor cuando digo que no te he olvidado. Bueno, pues volvemos nuevamente. Les voy a dar los teléfonos al 206 60. un poco más despacio, 206-441-3469. Y también nos puede llamar al 866-786-1360. Nuevamente, a cómo poderse registrar. ¿A dónde acudir para registrarse para el servicio selectivo? Nuevamente, solamente es para los jóvenes varones de 18 a 26 años de edad. Entonces, el lugar donde pueden ir a pedir la forma es ya sea en la oficina postal. Puede ir y puede decirle, por favor, me da una forma para el servicio selectivo, para Selective Service, y entonces ellos tienen formas y les pueden dar. Otra de las formas de cómo es posible registrarse es a través del internet. ¿Y a dónde ir? ¿A qué página? Entonces usted, por ejemplo, va a Google y entonces le pone www, 3 punto, y luego le pone una G, una O y una B. Y entonces ahí se pueden registrar. Es fácil y sencillo. Y les voy a decir una cosa, una de las, por ejemplo, aquellos jóvenes también que están en la edad, ¿verdad? Que van que son residentes permanentes y que están en esa edad y se registran. Eso demuestra que el joven está dispuesto a ser un ciudadano y pues una de las cosas, ¿verdad?, a ser parte de los Estados Unidos en todo lo que significa. Entonces, eso es, ¿cómo podría decir? Son puntos importantes cuando los jóvenes van a hacer su ciudadanía. Eso le pasó a alguien que yo conozco que fue a hacer su ciudadanía y él ya se había registrado precisamente para el servicio selectivo. Entonces, lo que me contó es que el examen que le hicieron fue fácil y sencillo. Y yo creo que el oficial de migración tomó en cuenta eso, de que este joven se había registrado para el servicio selectivo. Bueno, nuevamente, si usted tiene alguna pregunta, algo que le parece un poco extraño, diga, ¿qué pasó allí? ¿Cómo algo que usted quisiera preguntar sobre eso? También una de las cosas que es importante es que aquella persona que va a aplicar para la ciudadanía, que tiene que estar bien precisamente con el IRS. ¿Y quién es el IRS? Pues obviamente es la agencia federal que se encarga precisamente de todos los reportes de impuestos federales. Entonces, si por ejemplo usted tiene una deuda con el IRS, entonces, y se quiere usted hacer ciudadano de los Estados Unidos, bueno, puede hacerse ciudadano, pero no le van a dar la ciudadanía, yo creo, porque usted tiene que terminar el arreglo que ha hecho con el IRS, y entonces si usted debe una deuda con ellos, los tiene que pagar primero.
Pero si para más específico usted le tendría que preguntar exactamente y precisamente a un abogado de inmigración que ellos conocen bien la ley. Bueno, otra de las cosas que quisiera yo compartir con ustedes y precisamente es la tercera pregunta. Dice, what is one reason colonists came to America? Nuevamente, quizás porque voy muy rápido y entonces dice usted, no la pesqué. Pero ahí va una vez más. La pregunta es, what is one reason colonists came to America? Y la pregunta es, ¿cuál es una de las razones de que los colonos, digamos, vinieron a lo que es los Estados Unidos? Y hay varias, y simplemente le piden one. Y entonces las posibilidades son 6. Mire usted, fácil y sencillo, usted dice freedom, y ya estuvo, que en español es libertad. Otra de las posibilidades es political liberty, libertad política. Religious freedom, libertad religiosa, y otra también es economic opportunity, por oportunidades económicas, oportunidad económica. También otra de las posibilidades es practice their religion, para practicar su religión. Y también escape persecution, huyendo de la persecución. Y una de las cosas que quisiera yo redondear con ustedes, o el trasfondo histórico, es que efectivamente recordemos que cuando llegan en 1620 los primeros pilgrims o los primeros colonos que vienen de Inglaterra, precisamente es el fundamento. Vienen precisamente por libertad política, perdón, libertad de religión. Ese fue el fundamento, los primeros que llegaron. Entonces, precisamente en 1600, el 1700 siguen, normalmente vienen de Europa, la mayoría, 1800, y normalmente en 1700 la mayoría de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos vienen de Inglaterra. Era, digamos, pues el grupo mayoritario que venían de inmigrantes, precisamente venían en el Atlántico, precisamente lo que es ahora Nueva Inglaterra, y precisamente donde se fundan las 13 primeras colonias. Entonces, en 1700, como dije anteriormente, pues vienen de Inglaterra. Ya en 1800 ya viene un grupo más mixto de diferentes partes de Europa. Ya vienen, por ejemplo, de Alemania, y un poquito más tarde, por ejemplo, más o menos como a mitad de 1800, vienen de Irlanda, vienen de Italia, y entonces vienen un grupo más mixto de precisamente del continente europeo. Y también uno de los grupos que precisamente cuando ya los Estados Unidos ya se independiza en 1776, pero va creciendo hacia el oeste de los Estados Unidos, y entonces cuando estamos diciendo que se está expandiendo al oeste de los Estados Unidos, entonces obviamente dice uno, ¿cómo pues ellos se iban trasladando? ¿Cómo iban moviendo la población hacia el oeste de los Estados Unidos? Obviamente, en 1700 pues a caballo, en carretas, pero ya en 1800 ya empiezan a existir los ferrocarriles. Entonces el ferrocarril empieza precisamente a ser un medio de transporte masivo en los Estados Unidos. Y entonces, imagínense, ¿quiénes eran los trabajadores que precisamente en 1800 era el trabajo más duro que había en los Estados Unidos? Precisamente el del ferrocarril, la construcción del ferrocarril del este de los Estados Unidos al oeste de los Estados Unidos. La mayoría de trabajadores, damas y caballeros, eran chinos y también latinos. Entonces hubo una gran inmigración de chinos, precisamente pues que venían de lo que hoy conocemos como la nación de China, y también de latinos, pero mayormente a mexicoamericanos que obviamente habían quedado cuando los Estados Unidos le ganó la guerra a México. Y entonces pues, como nosotros sabemos, estados como California, Texas, Nuevo México, Nevada, pues pasaron a ser territorio de los Estados Unidos.
Y entonces precisamente los trabajadores que trabajaban en el ferrocarril en el siglo de 1800, entonces precisamente esos eran los grupos minoritarios que trabajaban, y también los colonos, en este caso, ¿verdad? Los chinos, y por eso vemos que hay una gran comunidad china en California y principalmente en San Francisco. ¿Cómo ven ustedes, verdad? La historia es interesante. La historia precisamente nos muestra cómo iban los Estados Unidos creciendo. Ahora la siguiente pregunta que quisiera compartir con ustedes, y que es sencilla, y que la podemos nosotros, como digamos, por sentido común, imaginarnos. Fíjese usted. La pregunta dice lo siguiente: Who lived in America before the Europeans arrived? Voy a repetir nuevamente esa pregunta. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quién vivía en lo que es ahora los Estados Unidos antes de que los europeos llegaran? Y vamos a ver, ¿qué piensa usted que vivían aquí antes? ¿O quiénes eran las personas que vivían aquí antes? Pues nada menos que hay dos posibilidades. Pueden ser ustedes American Indians y Native Americans. Son las dos posibilidades, los indios americanos y los nativos americanos. Pero yo quisiera también, una de las cosas que yo he sabido últimamente, en las últimas décadas, es que el concepto más aceptable, y que por ejemplo en las universidades y en los colegios, el concepto más aceptable es el de nativoamericanos. Es lo más, como digamos, lo más que se está usando actualmente y que se está imprimiendo oficialmente en los libros. Entonces, bueno, pero por ejemplo, usted cuando va a contestar eso, tiene las dos opciones: decir American Indians o Native Americans. Y en español es los indios americanos o los nativo americanos. Esas son, como dije anteriormente, dos posibilidades, y entonces usted puede utilizar la que usted desee, ¿verdad? O la que usted se acuerde más fácil. La siguiente pregunta es: What group of people was taken to America and sold as slaves? Nuevamente voy a repetir. La pregunta es: What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de personas fue tomada o fue traído a lo que es Estados Unidos y vendidos como esclavos? Dos posibilidades. Una de las posibilidades fáciles y sencillas es Africans. La siguiente es People from Africa. Nuevamente voy a repetir las respuestas. Es Africans o People from Africa. Para aquellas personas que van a hacer el examen en español, va a usted a contestar una de las dos. Es africanos o las personas de África o gente de África. Esas son las posibilidades que usted puede decir, pero simplemente va a contestar una. También quisiera decirles que, por ejemplo, es interesante, ¿no? Cuando llegan en 1620, según a lo que yo tengo, y quizás, digamos, pecaría de mentir, es que cuando llegan estas 102 personas, que son los primeros que llegan en el Mayflower, que son hombres y niños y mujeres, no había esclavos, parece que no había. Ya después, con la nueva oleada de colonos a los Estados Unidos, es cuando llega la esclavitud. Entonces, vamos a ver que la esclavitud es un tema o un tópico que precisamente tuvo que, como digamos, la guerra civil, que fue de 1861 a 1865, fue precisamente a causa de eso, de la esclavitud, que precisamente inicia en 1600. Entonces vamos a platicar un poco de eso, y también algunas preguntas que tenga usted sobre el formulario. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura para que usted le llamen? ¿Y cuáles son las preguntas posibles que le van a preguntar? ¿Qué cantidad de preguntas le van a preguntar? ¿Cuántas tiene que contestar correctamente? Volvemos después de un corte.
En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta nuevamente. Miren, la forma es la N400 precisamente para la ciudadanía, para hacerse ciudadano de Estados Unidos. El costo actualmente es de $680 que usted le manda precisamente a inmigración, que está bajo el Departamento de Homeland Security. Entonces, cuando usted hace su cheque, usted le pone Department of Homeland Security. Es precisamente a quien va dirigido o se le paga el cheque. $680 y entonces normalmente el proceso, desde que usted manda su aplicación y cuando ellos la reciben, dura 90 días. En otras palabras, en 3 meses, usted se prepara y usted dice, bueno, en 3 meses me hago ciudadano de Estados Unidos. Claro que también hay que estudiar las preguntas. Y también hay que repasar el formulario, porque recuerden, el formulario es precisamente la información de ustedes, que el oficial de inmigración les va a preguntar. ¿Cuánto dura la entrevista? Dios santo, ¿cuánto dura? ¿Va a durar qué? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿O cuánto dura? Miren ustedes. Normalmente la entrevista puede durar pues 30 minutos. En algunas ocasiones dura hasta menos. 20, hasta 15 minutos. Sencillamente y fácilmente eso es más o menos lo más común. También otra de las cosas que ese mismo día, si usted pasa la ciudadanía o pasa el examen, entonces ese mismo día, y normalmente las personas que van en la mañana, a las 12 del mediodía, los citan para que ese día, precisamente, usted reciba su certificado de ciudadanía. Pero ojo también, porque ese día cuando usted reciba su certificado, una cosa que le dicen, miren, por favor, chequen bien que su nombre esté correcto. Chequen también que su fecha de nacimiento esté correcta. Porque si hay un error y que usted no se dé cuenta y usted felizmente, con la emoción, no se dé cuenta ese día y ya llegando a su casa diga, ay, 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 aquí me pusieron en vez de S, me pusieron una Z y está precisamente mal. Entonces usted regresa al otro día y quizás le van a cobrar unos $400 simplemente para hacer la corrección. Pero los oficiales de migración, cuando está la ceremonia, ellos mismos le dicen que cheque precisamente si hay un error en su certificado de ciudadanía. Otra de las cosas que también yo les recomiendo a aquellas personas, y normalmente son las damas, que a veces quieren cambiar su nombre, porque también el formulario N400 hace esa pregunta, que si usted legalmente quiere cambiar su nombre. Entonces, aquellas personas que quieren cambiar su nombre, por ejemplo, tienen que ir antes ya al condado para hacer toda la cosa legal. Entonces, cuando el oficial de migración le dice, "Would you like to legally change your name?", y usted tiene la posibilidad de decir yes o de decir no. Pero usted si dice yes o dice que sí quiere cambiar su nombre, entonces el oficial de migración le va a decir, a ver,
ya lo cambiaste en la corte, obviamente a nosotros que vivimos aquí, ya sea en el King County, o Snohomish County, o en el Pierce County. Entonces, si usted tiene los documentos donde cambió su nombre, pues usted precisamente, el oficial de migración quiere ver eso, y precisamente sí le pueden cambiar su nombre. Y si no es así, miren ustedes, yo he conocido un caso de una persona que quería cambiar su nombre, pero no había hecho todo ese, como digamos, ese proceso legal, y entonces duró bastante para que pasó el examen, pero para que la llamaran, para que le dieran su certificado, duró una eternidad. No los espanto, pero casi un año. Esas son las cosas, ¿no?, que uno debe estar bien, con una información bien acertada para no retardar nuestra ciudadanía. Para no retardar también, porque hay personas que ya tienen planes para viajar y dice, ¿qué pasa? Dice que hay unas personas que, bueno, pues dicen, sí, me va a ir muy bien, y ya compraron su boleto de avión, y ¿qué pasa ahí? Que dice, ¿cómo me voy a ir? ¿Me voy a ir como ciudadano? ¿Me voy a ir usando mi pasaporte en mi país? Recuerden, cuando usted viaja fuera de los Estados Unidos por avión necesita un pasaporte. A los ciudadanos norteamericanos, pues el pasaporte de los Estados Unidos, y a los ciudadanos de otros países requieren su pasaporte de su país de origen. Bueno, estas son algunas cosas que nosotros queremos compartir con ustedes para que usted, ¿verdad?, le vaya bien, precisamente. Otra de las cosas que cuando usted se hace ciudadano, allí mismo los oficiales de migración le dicen lo siguiente, que cuando usted reciba su certificado de migración, haga dos cosas importantes. Una, que tome su certificado de ciudadano de los Estados Unidos y que vaya a la oficina de Seguro Social. Y entonces vaya usted y les diga, bueno, ya mostrando su certificado, les diga, soy ciudadano de Estados Unidos, y lo que va a pasar que ellos van a poner o van a meter la información a las computadoras, o obviamente al Banco de Información Federal, y entonces le van a poner que usted es ciudadano de Estados Unidos, y una de las cosas, que todo aquel proceso que requiera o que se necesite la información nacional, y en este caso, por ejemplo, que usted va a ser ciudadano, entonces el proceso va a ser más rápido, porque usted va a aparecer precisamente como ciudadano de los Estados Unidos. Otra de las cosas que también allí mismo le dan, y es parte del paquete que les dan cuando se hacen ciudadanos de los Estados Unidos, es precisamente las formas o el formulario para aplicar para el pasaporte de los Estados Unidos. Muy recomendable, ¿por qué? Porque si usted quiere viajar fuera de los Estados Unidos y no tiene el pasaporte de los Estados Unidos, y aunque usted haya comprado el boleto para viajar en avión y usted no tiene un pasaporte, no le van a permitir viajar precisamente en avión. Entonces son algunas recomendaciones que le estamos dando a ustedes, y esto lo decimos porque hay personas que han pasado por esa experiencia un poco dura. Yo conozco de una persona que ya tenía sus boletos comprados y ya estaba en el aeropuerto, y resulta que no se había dado cuenta. Bueno, esta persona sí tenía un pasaporte de los Estados Unidos, pero resulta que esta persona no se había dado cuenta que ya había expirado el pasaporte, y desgraciadamente cuando llegó allí y los oficiales de migración, los que están checando, se dieron cuenta precisamente de que estaba expirado el pasaporte, entonces no le permitieron viajar. Entonces, para evitar eso, hay que estar bien preparados con su pasaporte, y también que debe ser al día. Si tiene usted una pregunta que quisiera usted preguntar sobre esto, ¿verdad? Pues aquí estamos nuevamente les damos el teléfono, y es el 206-441-3469, y al 866-781360. También a aquellos que van a hacer el examen en inglés, le van a hacer que lea una frase en inglés, y también le van a hacer que escriba una frase en inglés. Y normalmente cuando usted recibe el libro, hay un libro, y yo les recomiendo que Inmigración mismo lo da, parte del material que ellos que dan para las personas que se van a hacer ciudadanas.
Y entonces, en ese libro vienen precisamente las preguntas, vienen también aquellas, por ejemplo, aquellos conceptos o aquellas palabras que ellos pueden usar precisamente para hacer frases. Y por ejemplo, algunas palabras que ellos utilizan, y por ejemplo, a nombres de lugares. Por ejemplo, uno tiene que saber cómo se escribe Alaska, cómo se escribe California, cómo se escribe Canadá, cómo se escribe Delaware, México, New York City, United States, Washington, en Washington, D.C. Recuerden, hay dos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, precisamente los que hablamos español, ¿no? Cuando decimos Washington, que dice, what is the capital of the United States? Y hay personas que nomás dicen Washington. Bueno, ahí puede haber una confusión, porque hay un estado de Washington y hay una ciudad que se llama Washington, D.C., que es precisamente la capital de los Estados Unidos. Y precisamente dicen, ¿y qué quiere decir D.C.? Bueno, Washington D.C. quiere decir en español, en inglés quiere decir District of Columbia, y en español es Distrito de Columbia. Quiere decir, ¿verdad?, que la capital de los Estados Unidos es una ciudad que es un distrito que es independiente, pero también al mismo tiempo es la capital de los Estados Unidos. También otra de las cosas o palabras que se tienen que aprender es, por ejemplo, los meses. Y bien remarcados es February, May, June, July, September, October y November. Entonces esos son los meses, pero sí es posible aprenderse todos, pero esos meses son esenciales porque de allí pueden sacar algunas frases el oficial de migración. También otra de las cosas que les queremos comentar es que, por ejemplo, si usted se va a cambiar de domicilio, usted tiene que avisar a inmigración que usted ha cambiado de domicilio, porque si a usted le llega la cita o le llega la información de inmigración al domicilio anterior y que usted no cambió su domicilio donde va a vivir actualmente o donde vive actualmente, o se cambió usted de domicilio y usted pierde esas citas, entonces migración eso llama como negligencia. Entonces es recomendable que usted tan pronto cuando tenga el domicilio donde se va a cambiar, usted haga el cambio. Haga el cambio precisamente a la oficina de correos, pero también a inmigración, para que no haya ninguna duda. Y entonces para que así no tenga ningún inconveniente. Nuevamente, otra de las cosas que queremos compartir, si usted se hace ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, también sus hijos menores de 18 años se hacen ciudadanos de los Estados Unidos. Se dice, o como dice la ley, automáticamente, pero, hay un pero. Y es recomendable que usted aplique para su niño o para su hijo o su hija menor de 18 años por el papel de ciudadanía. En otras palabras, que usted mete una forma que se llama N600, pero eso usted lo hace ya cuando usted es ciudadano de Estados Unidos, porque junto a esa forma va a ir una copia de su certificado de ciudadano. Entonces, si usted hace ese trámite, eso tiene que ser, o es parte esencial, o es requisito, precisamente, de la forma N600, que es precisamente cuando uno está haciendo la petición para que el hijo sea ya ciudadano de Estados Unidos, pero recuerde, si usted se hace ciudadano, su hijo o su hija menor de 18 años automáticamente se hace ciudadano de Estados Unidos. Pero usted tiene que explicar precisamente para el certificado de migración de su hijo o de su hija menor de 18 años. Bueno, esta es la información que queremos compartir con ustedes. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Pueden llamarnos aquí. Entonces, lo que quisiera yo precisamente es darle algunas frases sencillas y prácticas, y yo le recomiendo que tenga un papel, un lápiz, y usted, ¿verdad?, no se desespere. Hay frases pequeñas y si usted, por ejemplo, escribe 2 palabras correctas,
pues está bien. Lo importante es practicar. Practicar y practicar y practicar hasta que usted sabe exactamente cómo se escriben precisamente esas palabras que son posibles de que el oficial de migración utilice. Vamos en estos momentos, vamos a pasar también a hacer unas preguntas de su formulario. Una de las cosas cuando usted llegue allá precisamente a la oficina de migración y allí cuando esté enfrente del oficial, una de las preguntas que va a hacer el oficial o una de las cosas que va a hacer primero es precisamente que le va a hacer bajo juramento de que usted va y se compromete a decir la verdad y solamente la verdad. Entonces el oficial de migración le va a decir, ¿Are you willing to say the truth and only the truth? ¿Está usted dispuesto a decir la verdad y solamente la verdad? Y sin ningún titubeo usted va a decir, pues, yes. Que va a decir que sí, claro, que usted va a decir la verdad y solamente la verdad. Aquellas personas que tienen el derecho de hacer el examen en español, una de las cosas, usted va a llevar su propio intérprete. Recomendación, le pedimos y le recomendamos que no lleve un familiar, porque eso puede acarrear o puede pensar el oficial de migración que va a haber un conflicto de interés. En otras palabras, que bueno, va a decir quizás, ya sea el hijo, el sobrino, no va a decir exactamente o no va a traducir o no va a interpretar exactamente, literalmente lo que se está diciendo. Entonces recomendamos eso a un amigo o a alguien, pero que esté familiarizado precisamente con el examen, que sepa más o menos de qué se tratan las preguntas, para que haya una traducción más o menos correcta y concreta y para que usted no se confunda también. Va a haber un corte comercial y entonces volvemos nuevamente en este día un poco frío, pero que está con sol. En un momento regresamos con más de tu programa Ser Ciudadano, aquí en el Rey 1360. ¿Le gustaría recibir más reembolso en sus impuestos? ¡Alto! Ahora con la facilidad de la computadora, hasta el chango puede hacer impuestos, pero ¿están bien hechos? Un cliente recibió 3,000 y después el IRS le cobró 22,000. Evite problemas con el IRS y tal vez con inmigración. Multiservicios le ayuda a obtener el mayor reembolso en sus impuestos sin fraude. ¿Ha recibido cartas del IRS? Multiservicios en Seattle, Bellevue y Everett resuelve sus problemas. Llámenos al 206-524-6269. 206-524-6269. Si buscas comprar o reparar una computadora, Easy Computer es el lugar que debes visitar. En Easy Computer te atenderemos como te mereces. Buscaremos el mejor equipo de cómputo que se ajuste a tus necesidades. O podemos actualizar tu computadora. Easy Computer, tu tienda de computación en español. Visita nuestra página web easycomputer.com o llámanos al 206-878-3321. 206-878-3321. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Ciudadano. ¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con nosotros 206-441-3469 o al 1-866-786-1360. Continuamos. Bueno, pues estamos de vuelta nuevamente y como en el anuncio tiene unos teléfonos, nuevamente los damos. Ya casi estamos para aterrizar. Si usted tiene una pregunta este día que diga, bueno, no entendí muy bien esto, échenos una llamada. O si tiene usted una pregunta muy particular, pues también llámenos. Y como lo comenté anteriormente, si nosotros tenemos esa información, pues con mucho gusto se las contestamos. Y si en caso de que no tuviéramos esa respuesta, nosotros vamos a buscar la respuesta específica y concreta para la pregunta que usted tenga. Nuevamente los teléfonos es 206-441-3469 y al 866-786-1360. Bueno, pues aquí estamos ya con el solecito y ya casi como 10 minutos para que, bueno, aterricemos. Pero quisiera a ustedes darles 3 frases que pues serían posibles de que se las dieran a usted, ¿no? Entonces vamos a practicar
yo se las voy a decir, usted escribe, entonces son 3. Y son frases que tienen, por ejemplo, 4 palabras, algunas tienen 5 y que no son muy complicadas. Y una de las cosas que a mí me gusta y que yo creo que es una ventaja para nosotros, los que hablamos español, que hay algunas palabras que recuerden, en inglés pues se le da la pronunciación en inglés, pero que en inglés y en español se escriben igualito. Entonces ahí ya tenemos una ventaja. Por ejemplo, la siguiente, miren ustedes, es una frase de 3 palabras y 2 palabritas. Para los que hablamos español, se escriben igualito, se pronuncian un poquito diferente, pero pues la escritura es la misma. Es la siguiente: Texas borders México. Como dije anteriormente, allí hay 2 palabras o 2 palabritas que se escriben igualito en español. Ahí va nuevamente. Texas borders México. En otras palabras, y en el buen español dice, Texas tiene frontera con México. Y como dije anteriormente, Texas pues se escribe igualito que en español. Y México pues se escribe igualito que México, ¿verdad? En español. La otra pregunta, la otra frase es la siguiente. Flag Day is in May. Esta frase tiene 5 palabritas. ¿Y cuáles son esas? Las siguientes. Flag Day is in May. Entonces, ahí son 5 palabritas. 5 palabritas que usted, ¿verdad? En esta sí, ¿verdad? Solamente la posibilidad que se pueda parecer a nuestro buen castellano es mayo. Nomás le pondríamos una O y ya sería exactamente como en español. Flag Day is in May, ¿verdad? Entonces, pues, con una O decimos, ya tenemos ahí mayo, ¿verdad? Es el mes precisamente, significa el mismo mes, y casi se escribe igualito. Otra de las posibilidades, bueno, pero que esta sí ya es inglés, como dijéramos, inglés puro, es la siguiente. Dice, The Constitution was written in 1787. The Constitution was written in 1787. La Constitución fue escrita en 1787. Y una de las cosas que por ejemplo, los números en inglés, aquellos que son de acuerdo a una regla que existe en inglés, dice que del 1 al 9 normalmente se escriben en letra. Pero ya los números que son de 2 cifras, como por ejemplo 17, 18, si uno quiere se escriben en número. Y por ejemplo esta que dice 1787 o 1787, se escribe en número, o sea, no precisamente en letra. Entonces, bueno, ya repasamos a 3 frasecitas. Entonces, como dije yo anteriormente, ¿verdad? Si normalmente la entrevista dura aproximadamente pues 20 minutos y por mucho dura 30 minutos, pero normalmente son 20 a 15 minutos. Recomendable, recomendación de recomendación, que usted se debe de saber bien la información de su formulario, porque normalmente el oficial de migración inicia con eso. Entonces, si usted contesta acertadamente, porque el oficial está viendo la información, y entonces simplemente está él cerciorándose que todo lo que está en la información, o todo lo que está en el formulario, sea totalmente correcto, y que coincida precisamente con lo que usted está contestando. Entonces, eso es, ¿verdad? Algunas de las recomendaciones. Tenemos una llamadita aquí con una preguntita y en este momento la vamos a tomar. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Yo venía oyendo el radio. Muy buenos días. Buenos días. ¿Sí un poquito, ¿puede hablar un poquito más? ¿De dónde nos está llamando? De aquí de Seattle. De Seattle.
Muy bien, Sí. ¿cuál es su nombre? Modesto Guzmán. Mucho gusto. ¿Y cuál es la preguntita que tiene usted? Que yo ya mandé mi aplicación para inmigración, ¿verdad? Y luego mi hermano la quiere mandar, pero tiene miedo porque él debe todavía de los taxes. Yo no sé si le afecte eso. Bueno, como dije yo anteriormente, una de las recomendaciones es que él hizo arreglos, ¿no? Con el IRS. Ajá. Sí, porque ahorita O- como él no está trabajando y pues ahorita no está pagando, pero él estaba pagando, pero debe todavía como unos $8,000, creo. Bueno, Y no se mire anima usted. a mandar, no se anima a mandar su aplicación. O sea que todavía no ha mandado la aplicación. No la ha mandado y por eso yo quería preguntar, a ver. Mire a ver. usted, voy a ser honesto con usted. Yo lo que sé es que, por ejemplo, cuando no le van a negar a hacer el examen, o sea, lo va a hacer, Ajá. pero a veces los oficiales de inmigración, ellos se quieren cerciorar de que, por ejemplo, eso de las deudas, ¿verdad? Porque hay pregunta, aquí mismo en la N400 dice que si hay que si hay una deuda que esté sobre pago, Ajá. precisamente con el IRS, ya sea con los impuestos federales, estatales y locales. Entonces hacen esa pregunta, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente hay un sí o un no. Y si hay un sí, ellos van a preguntar que qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando. Y yo creo que no pueden negársela, pero pueden extendérsela. En otras palabras, que ellos pueden decir, bueno, te lo vamos a dar ya cuando esté arreglado este asunto. Pero, para más certera la información, yo le recomendaría que preguntara a un abogado de migración. Sí, va. Porque no la ha mandado. Yo la mía ya la mandé. La mandé incorrecta y se me regresó, pero ya la mandé otra vez. La mandé incorrecta por el cheque. Ajá. Le puse 6.75 y eran 6.80. Sí. Sí, Oh, claro. y yo lo pienso hacer en español, porque ya tengo suficiente tiempo y suficiente edad también. Ok, muy bien. Sí, si tiene la edad. Y tiene Tengo ya eso, está correcto. 61 años y ya tengo 25 años con mi residencia. Oh, sí, ¿usted la puede hacer en español? Sí. Bueno, pues, esa era la pregunta. Yo le recomendaría que su hermano viera precisamente un abogado de Un migración. abogado. Ah. Y así para que esté más seguro, Sí, ¿verdad? Una preguntilla. Ajá. Yo fui y renové mi mica, ¿da? Ya me le pusieron la extensión y pues, como todavía no me llega por correo, yo dije, yo voy a mandar la ciudadanía. Yo creo que no hay ningún problema, ¿da? Todavía no me llega, pero tengo la otra extendida hasta marzo. O sea, Ya. usted ya se le venció su Sí, me iba a vencer, expiró pero ya la fui. y le dieron ya una la- extensión. Sí, hasta Sí, marzo. no hay problema. Mientras emigración le haya dado la extensión y ellos estén conscientes de que usted ya metió la aplicación, Sí. entonces ellos saben y precisamente pues por eso usted pidió la extensión. Sí, porque la estoy esperando la mica en un día de estos, pero no Ajá. me ha llegado. Sí, pero lo importante es que usted ya hizo la petición de extensión. Ándale, pues vengo manejando. Ahí al otro domingo le voy a llamar para contestarle unas preguntas yo, de las que hace usted. Entonces, muchísimas gracias y esperamos Ándale, que le hayamos pues, contestado gracias lo y- que, No, lo sí, que está usted nos bien. preguntó. Gracias, muchísimas gracias. Para servirle. Ándale, bye. Ándale, bye. Muchísimas gracias, pues nuevamente les agradecemos aquellas preguntas y como dije anteriormente, si usted tiene una pregunta, algo que que quisiera usted saber y como dije yo anteriormente, si nosotros no tenemos la información, nosotros podemos como pedir el consejo de algunos abogados de migración que nos digan exactamente cuál es la respuesta y la información correcta a la pregunta que usted tenga. Bueno, pues casi ya estamos aterrizando nuevamente. Si usted tiene una pregunta, pues, si en este momento ya tenemos como 3 minutos, pero si usted tiene una pregunta y como ya el tiempo se nos está terminando, le voy a aconsejar una cosita. Escríbala y para la próxima semana, al iniciar del programa, llámenos, échenos una llamadita y para que no se le olvide el número de teléfono se lo vamos a dar nuevamente y despacio para que no se lo pierda. Y para que también ¿verdad? No diga, no, pues van bien rápido y entonces no pudimos escribir el número telefónico. Hay 2 números. Uno es el 206-441-3469, el 866-786-1360.
Entonces, mis estimados, esperamos que, bueno, que si usted tiene también algunas sugerencias, ¿de qué forma también nosotros le podríamos ayudar aquí, por ejemplo, para eso, pues, para la ciudadanía? Pues déjanos saber. De esa manera consideramos sus consejos. ¿De qué forma usted cree que podríamos nosotros ayudarles más? Precisamente a eso, a que usted tenga éxito y haga su ciudadanía de los Estados Unidos. Pues ya casi estamos terminando un nuevo, bueno, no un nuevo programa, porque pues ya casi se está terminando, pero los esperamos para la próxima semana. Esperamos que tengan una buena recepción donde se encuentren, que la señal esté llegando muy bien y que, bueno, y que la información que aquí hemos compartido con ustedes les sirva. Y también, si, como dije yo anteriormente, si usted o algún conocido tiene alguna pregunta, pues dígale, mire, allí en la radio, los días domingos, precisamente de 8 a 9, pues aquí estamos, su servidor Carmelo González y nuestro amigo Patricio, que él está manejando precisamente aquí los controles, y aquí con mucho gusto, en vivo y a todo color, estamos para servirle. Que pase un feliz domingo y disfrute precisamente de este día un poco frío, pero asoleado. Entonces, que tenga un buen día.